Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. México reconoce ante la ONU que existen retos en el tema de la desaparición forzada. Dan de alta a 4 personas más. Tras explosión en el hospital de Coajimalpa, los resultados de los peritajes se darán a conocer esta semana. Obviamente la reparación del daño que se tiene que fijar a la empresa no es por el hospital que queramos hacer. ¿Cuánto puedes tú fincarle de responsabilidad a la empresa el daño que haya causado? ¿Cuál será ese monto? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 3 de febrero. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Raimundo. Oye, China está, molesta o no está nada contenta con la suspensión indefinida del proyecto del tren rápido México-Querétaro y pide que se reembolse lo invertido. Hay una cláusula en el contrato en el cual se establece que si una de las dos partes, por la razón que desee, decide no seguir, aún después de que se dé la licitación, hay una pena, una compensación económica y asunto arreglado. Entonces el reclamo chino tiene alguna razón, nada más que todavía no se cancela el proyecto. Entonces, estamos aquí en la pequeña discusión. De cualquier manera, de que están enojados, están bastante molestos. Ahora, por lo que dices sucedió. China, pero es una empresa china, pero que está muy vinculado al gobierno. Al gobierno estatal. Sí. China Railways. ¿No ya se había hablado de algún pago como parte de una indemnización a la empresa en algún momento hace unos fue meses? una declaración del jefe de ingenieros de China Railways al periódico South Morning Post de Hong Kong. Por 16 millones de dólares, pero el gobierno mexicano dijo que no y está reconfirmado que no ha habido todavía ningún pago en compensación por esto. No sabemos si China Railways diga, pues no voy al proyecto, páguenme lo que me deben, pero si no va al proyecto, no sería ella la que dice páguenme. Lo que está diciendo es, oigan, ustedes me están metiendo en un limbo, tienen que compensar porque yo he perdido dinero. Oye, y si tú le agregas, no la cancelación, pero la situación del Dragon Mart, que también es una decisión del gobierno federal, es un proyecto completamente diferente, no está completamente cancelado. Según los de Dragon Mart, el gobierno ha dicho que sí, ya ese proyecto ya no continúa. Yo creo que el gobierno chino sí tendría razones de pensar que hay como un... Y Cabo Pulmo, en Baja California. Que sí, o sea, un complot. No es complot. Pero ponte en los zapatos del gobierno chino. Lo hemos platicado aquí, México para los americanos y México para la industria metal mecánica, que son 6 países con los cuales estamos vinculados desde Porfirio Díaz. ¿No? Entonces me imagino que, por ahí va que hay algunas tensiones con los países del orbe occidental de la metal mecánica, aunque Japón, que está dentro de este ámbito, no es tan oriental. Bueno, los japoneses también están enojados con México. Bueno, en realidad no con México, con un mexicano. Pues corrieron a Javier Aguirre como su seleccionador, su jefe, su entrenador nacional, por los escándalos en España. Del Zaragoza, cuando fue entrenador, por llamado a declarar, este juicio que hay en España contra directivos, jugadores y el entrenador del entonces equipo de Zaragoza, el entonces entrenador de Zaragoza, Javier Aguirre, por la acusación de que arreglaron juegos para fines de apuestas. Pero qué serio, es muy seria la acusación. Bueno, tan serio que los japoneses corrieron ayer a Javier Aguirre. Y hoy
Bueno, hace unas cuantas horas el Papa Francisco declaró mártir al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado por militares de la extrema derecha el 24 de marzo de 1980, que fueron ya en los prolegómenos de la guerra en Centroamérica. Y nos vamos directamente al país informativo. Esta es información adicional que no viene al país informativo, aunque se generó cuando ya estaban circulando los periódicos y no había realmente información en los portales. 33% de los impactos es la primera parte de la audiencia. Ayer, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas del Gobierno mexicano, donde se presentó un informe técnico y por la tarde hubo preguntas-respuestas. Aquí hay algunas cosas importantes. El representante, bueno, hay una delegación del gobierno mexicano, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, que es el experto en este tipo de temas, reconoció que todavía hay muchas deficiencias que se tienen que vencer, pero también enumeró todas las acciones que está haciendo el gobierno para enfrentar las violaciones a los derechos humanos. También dijo algo que me parece que es lo más relevante en este cierre del primer día de sesiones, porque hoy hay un segundo día, ya está en este momento la sesión de preguntas-respuestas, y es que le preguntan por qué no hay ningún acusado por desaparición forzada. Entonces él lo que dice es que en un principio se estableció el delito por delincuencia organizada, pero que se está evaluando el delito de desaparición forzada. En este caso, porque participaron autoridades municipales en Iguala y en Cocula. Por eso hay este tipo de crítica. Y lo que sugirió el comité es una fiscalía especial para el caso de los normalistas de Ayotzinapa. O sea, no hay nada nuevo. Aquí lo platicamos muchas veces. Y también la exigencia de tener más expertos independientes también se puso sobre la mesa. El procurador Murillo Karam, cuando dio su informe, el informe final, pues lo que generó con sus palabras, con su fraseo, pues fue una enorme confusión. Criticó el comité que se hubiera cerrado la investigación y por eso proponían la fiscalía, y la delegación mexicana dijo no está cerrado. Entonces han tenido que estar enmendándole la plana al procurador en el propio gobierno por un mal fraseo de las cosas. ¿Y lo reconoce México como tal en estas audiencias? ¿Se reconoce el hecho o la figura de desaparición forzada como tal? Está diciendo que ya va caminando, que va caminando hacia la parte de la desaparición forzada. Pero el tema de México no solamente era cómo se estaba persiguiendo este caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, es que no hay... En este momento tengo entendido ningún funcionario público o exfuncionario público que se les esté persiguiendo por esa desaparición forzada. Fueron preguntas directas, pero lo que dice el comité es que el caso de derechos humanos en México es mucho más grande que Iguala y Ayotzinapa. Entra que en la coyuntura hay inclusive dos padres representando a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa con abogados que han estado junto con ellos a lo largo de todo este tiempo. No es algo que desconocer el comité. Desde el 2011, abogados que hoy están defendiendo a los padres de los normalistas asesinados, fueron con el comité y se reunieron con ellos en Ginebra y les presentaron un informe sobre el estado de cosas en Guerrero. Más de 280 desaparecidos forzados les documentaron y pasó nada. Entonces lo que estamos viendo son años de omisión, de negligencia, de pensar que aquí esas cosas no podían saltar a los organismos internacionales. Y a pesar de todas las acusaciones que se hicieron a través de los años y que se siguen haciendo del papel que juegan las policías municipales en estas organizaciones criminales, y el hecho de que sí hay casos muy fundamentados de participación de policías municipales en este tipo de asesinatos y en desapariciones forzadas. O así lo ha habido. Gran escándalo político en el PAN por un tema que es absolutamente cosmético, es un pretexto, ¿verdad? El presidente del PAN, Gustavo Madero, dijo ayer que va a investigar a aquellos legisladores
que se fueron a eventos deportivos y que no participaron en la apertura de sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados. Todo es un traje a la medida contra el senador Cordero, que para su mala fortuna fue una de las pocas caras de civiles que aparecieron en las tribunas del estadio de Glendale, Arizona, en el Super Bowl. Miles y miles y miles de espectadores. ¿Qué es lo interesante de este tema? El senador Cordero respondió y dijo que bueno, él había hecho esta solicitud, había dicho desde el viernes que no iba a estar en la sesión, que se le descontara el día. El presidente del PAN dice que no basta que se les quite la dieta del día, que se va a revisar si hay sanciones administrativas. Dice Cordero, si es un asunto de vida privada, vida pública, yo no fui, la sesión fue en la mañana, duró unos cuantos minutos y este partido fue en la tarde. Entonces hace ese tipo de deslinde. Lo interesante es que estamos enfocados únicamente al senador Cordero. Exacto. Hubo 48 senadores que no fueron. Exacto. Es decir, 46 senadores que no fueron a la sesión, es decir, hubo 45 más de los cuales nadie habla. Hubo también diputados que no fueron, entre ellos varios diputados muy afines a Gustavo Madero, como el excoordinador Luis Alberto Villarreal y también su operador político Jorge Villalobos, de los cuales no se está hablando nada. Lo que dice el senador Cordero es, vamos a gritar por los Seahawks, él iba a Seahawks, evidentemente, perdieron. Gritar por los Seahawks es mucho menos dañino que gritar arriba Montana, refiriéndose a aquel video donde diputados panistas vinculados a Gustavo Madero organizaron una fiesta con chicas contratadas en un table dance en Puerto Vallarta previo a una plenaria del PAN. También, hay que decirlo, en los preparativos, no durante la plenaria, es decir, en su tiempo libre. Pero bueno, seguimos viendo cómo aquí el tendedero de la ropa sucia del PAN se sigue colocando en las redes sociales y en los medios de comunicación. 19% de los impactos. El Instituto Nacional Electoral ya está tomando medidas para que se puedan celebrar las elecciones en Guerrero. Hemos venido escuchando durante el último mes cómo gradualmente va a haber elecciones, a hoy que ya están tomando medidas para que las elecciones puedan realizarse. Ya cuando se hizo la capacitación y el reclutamiento de funcionarios electorales, aquí nos lo reconoció el consejero Marco Baños, pues hasta el 30% de municipios no pudieron llegar. 20% de una elección que no se instala no es una elección, se anula la elección. Y tú se lo dijiste diré así, de esa forma, y como que el consejero estaba, bueno, pues sí, ya cuando uno ve esos números, es que dijo ¿te acuerdas? Dijo 2 novenos, dijo, es que en 2 novenos no pudimos, pues, qué maravillosa forma de decir más de 20 la consideración, ¿verdad? No, sí, pero sí. bueno, sí se está complicando la situación en Guerrero y se va a seguir complicando esta semana, porque ya la coordinadora de trabajadores de la educación, que es la licencia magisterial, está anunciando para este viernes movilizaciones. Es el 5 de febrero el viernes, ¿verdad? Para el 5 de febrero, movilizaciones en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, el jueves. Para este jueves, y el arranque de una marcha hacia la Ciudad de México. Ya empieza nuestra temporada de marchas en la capital de la República. 12% de los impactos. La prensa está llena hoy de especulación porque hoy el presidente Peña Nieto tiene programado un mensaje a medios al mediodía desde el Salón López Mateos de Los Pinos. Cuando digo que está cargada de especulación, en realidad no está cargada de especulación múltiple. Dicen, va a anunciar cambios en el gabinete. ¿Qué va a decir el presidente de la República? Nadie lo sabe. ¿Verdad? Vamos a decir varias cosas. Una, el presidente, como lo demostró en el Estado de México cuando fue gobernador, pues no es muy afecto hacer cambios de gabinete por razones de su gestión en el trabajo. Él hizo en el Estado de México por estas razones 3 cambios a lo largo del sexenio, pero sí hizo cambios por razones electorales. ¿Va a anunciar cambios en el gabinete por razones electorales? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde la semana pasada el presidente le pidió al secretario de Hacienda que tuviera el ajuste al gasto público para que él pudiera dar un anuncio esta semana. Si nos ajustamos a lo que se ha venido diciendo de una manera más concreta, pues podríamos esperar que hoy sea un discurso
sobre el ajuste del gasto público. De cualquier manera, pues ya lo veremos nosotros al mediodía con este mensaje del presidente. Pero sí, me imagino que hay varios secretarios que están sentados en su silla esta mañana pensando, ¿qué? ¿Empiezo a buscar cajas para meter las cosas o no? Si hubiera secretarios en esa tesitura, ya los empacaron. O sea, ya fueron notificados, cuando menos anoche. Sí. O sea, hoy no va a haber sorpresas para nadie. Quizás haya decepciones en la prensa, que estamos esperando que le declare la guerra al universo, pero no va a suceder. No va a declarar. No va a declarar la guerra al universo. 6% ni Estados Unidos. Pese a que con el 6% de los impactos, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, en el presupuesto, va a pide recortar al Congreso el 50% del apoyo a México en la iniciativa Mérida. Un apoyo bastante escuálido, diría yo. De cualquier manera se va 50% para abajo. No, 50, 86 millones más o menos la cantidad. Terrible. Lo que habían estado platicando los presidentes Obama y Peña Nieto en sus encuentros es que no se redujera, sino que se reorientara. Pues ni se reorienta ni se mantiene. Le cortamos el 50% de la asistencia a México. Esta es una señal política bastante interesante para el gobierno de México. Es política y que me lleva a una de las portadas, pero también refleja una nueva realidad en Estados Unidos. Estuve varios días en una conferencia este fin de semana en Harvard sobre el tema de las drogas y lo que se platicó es cómo ha cambiado el consumo de drogas en Estados Unidos. O sea, ya sí se redujo dramáticamente el consumo de cocaína. Ahora es un consumo de drogas con receta, y como ahora entró particularmente la DEA a tratar de controlar ese tipo de consumo, y parece que han sido, no te voy a decir efectivos, pero sí les ha creado problemas para un grupo importante de adictos tener acceso a ese tipo de drogas. Ahora están consumiendo en una forma muy importante heroína. Ha cambiado la forma del tráfico, o por lo menos la percepción de la amenaza del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, había una portada que estoy buscando, el Universal, que habla cómo ha incrementado. Aquí está. Disputan 10 cárteles Pentágono de amapola. Es el nuevo tema, si quieres tú, para ambos países. Y entonces, para poder detener heroína de México a Estados Unidos, es muy diferente a tratar de detener el tráfico de cocaína que venía desde Colombia. Entonces, sí se esperaba que hubiera no solamente un recorte, pero una reorientación a estos programas de apoyo, coordinación o cooperación, como quieran llamarle para ser políticamente correctos. Y entonces no sorprende que hayan hecho ese recorte desde Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo se va a reflejar este cambio en la relación bilateral, si es que en verdad ambos países están empezando a enfocarse al tema de la heroína mexicana, que de nuevo surge, porque hay vaivenes, de nuevo surge como una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos? No hay claridad, no se sabe si esto implica un reordenamiento de cómo van a perseguir a los cárteles, pero en fin, el Universal también está reflejando este cambio en la realidad, donde disputan 10 cárteles Pentágono de amapola en México. Sí, precisamente esta nota no se ve reflejada, el tema del recorte como tal no se ve reflejada hoy en las primeras planas, seguramente mañana la estarán ya retomando, entendiendo mucho más el contexto. Hablando de ese tema, me gustaría rápido ir a las portadas internacionales. El New York Times toma el tema del presupuesto del presidente Barack Obama, como ya bien lo decías, se recorta el tema de la iniciativa Mérida para México de 150 a 86 millones de dólares más o menos. Hay grandes ganadores y hay grandes perdedores en el tema también del nuevo presupuesto que está pidiendo de 4,000 millones de dólares. Uno de los aumentos mayores se presenta viendo los recortes que, por ejemplo, está haciendo el gobierno mexicano en sus temas actuales. Le apuesta mucho al comercio, a la educación, a la energía, a Homeland Security le aumentaron también 7% del presupuesto. Hoy va a haber una votación muy importante en el Senado estadounidense con respecto al fondeo para Homeland Security, para el Departamento de Seguridad Interna, porque de ahí va a venir el financiamiento de la reforma migratoria, y el día de hoy esa votación va a ser muy importante para
para ver de qué forma efectivamente este año podrá entrar ya en vigor con dinero y financiada la reforma migratoria del presidente Barack Obama o no, o si los republicanos de alguna forma logran detenerlo el día de hoy. Reforma migratoria entre comillas, porque claro, más que acciones ejecutivas. Acciones ejecutivas, y lo que van a tratar de hacer los republicanos es exactamente detener eso. ¿Cómo controlan la política de Barack Obama o aquellos aspectos o aquellas decisiones que hace el presidente? Pues básicamente le recortan el dinero para poder implementar esas decisiones. Hay cierta cuestionamiento si van a tratar de hacer lo mismo con el hecho de que están tratando de establecer o restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Por ejemplo, ¿qué harían? Pues le quitarían el presupuesto que necesitaría el Departamento de Estado para abrir una embajada en Cuba, por ejemplo. Entonces, este son el tipo de cosas que hacen los legisladores que han amenazado y que van a detener varias de los grandes objetivos de Barack Obama. El otro es que la mayoría de los estadounidenses jóvenes tengan acceso a universidad gratuita. En este caso sería en Community College. Y también parece que hay una gran preocupación de que van a tratar de quitarle los recursos para que pueda él, de hecho, implementar ese tipo de propuesta. Y rápidamente otro tema, el tema del sarampión, el brote de sarampión que está ocurriendo en Estados Unidos, en California, sobre todo frontera con México. Chris Christie, Ron Paul, los políticos, el presidente Barack Obama, todo el mundo se está subiendo al tema. Hay un movimiento importante en Estados Unidos de una minoría que no quiere vacunar a sus hijos por los supuestos vínculos que hay al autismo. No ha sido comprobada aún, pero es todo un tema en Estados Unidos y seguramente se va a trasladar. Acabo de leer un artículo que decía que vengan y que le pregunten a México cómo controlar grandes pandemias de sarampión que los ha habido en el país y que tienen mucha experiencia en poder controlar por lo menos el sarampión. Pues eso es lo que tiene el día de hoy el país de la agencia Intélite y las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos a un corte, no se vaya, escríbanos a las redes sociales, regresamos aquí al primer café. La educación es tema prioritario en todo el país. Por eso, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, recorrió escuelas de nivel básico de Puerto Madero. Al convivir con estudiantes, maestros y padres de familia, recogió solicitudes para mejorar espacios educativos y ofrecer trabajos temporales a los padres de familia. Tarea que llevará a la Cámara Alta. Puerto Madero es uno de los municipios que espera los beneficios del proyecto de Zona Económica Especial, Proyecto 40. Plantel Azteca abre sus puertas para los alumnos de primeros de secundaria que busquen una educación de excelencia. Del 3 al 6 de febrero se entregará la solicitud de ingreso a esta escuela de alto rendimiento. La cita es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones de Plantel Azteca, ubicadas en Acueducto de Guadalupe, número 25, en la colonia Santa Isabel Tola, de la delegación Gustavo Amadero. Solo es necesaria una copia de la CURP del aspirante y un promedio mínimo de 9 obtenido a nivel primaria. No te pierdas la oportunidad de pertenecer a la institución que desde 1997 ofrece grandes oportunidades para los jóvenes. Daños por la tormenta June en Estados Unidos. Alcanzó vientos de 48 kilómetros por hora. Se registraron de 15 a 25 centímetros de nieve. El dato útil para comentar en el café. Quisiera decirte que yo también me equivoqué. Daniel, ¿por qué no tratar de reinventarnos juntos? Si salgo viva de esta, ojalá pueda volver a dormir contigo. Círculo Editorial Azteca presenta Con la luna de testigo, una novela de Ana María Lomelí, quien nos muestra que dentro de toda adversidad está una oportunidad para reencontrarse con uno mismo, una metáfora sobre el perdón y la esperanza. De venta ya, Círculo Editorial Azteca y Editorial Suma de Letras. Esta semana en Vértigo, ¿qué son los partidos locales? Conozca a detalle cuáles son, en qué estados compiten y en qué condiciones lo harán en el proceso electoral de 2015. Descarga nuestra app. El gobierno dice estar moviendo a México,
Y en un año gastaron 65 millones de pesos en viajes, ropa, corbatas y accesorios, 192 millones en asistentes de la presidencia, 4,000 millones en publicidad. Mientras en el gobierno se vive entre lujos y despilfarros, 60 millones de mexicanos sobreviven en la pobreza. Paremos el despilfarro. Movimiento Ciudadano. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan. En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan, pero aquí 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, advirtió que la caída en los precios del petróleo a nivel mundial podría prolongarse. Por tal motivo, respaldó la decisión que tomó el gobierno federal de recortar el gasto público en más de 124,000 millones de pesos. La realidad es que en México y a nivel gobierno nos habíamos acostumbrado a gastar con ingresos provenientes de un precio del petróleo entre 80 y 100 dólares por barril. Esos ingresos ya no los tenemos y sobre todo cuando parece que esa caída es bastante durable. Digamos, va a ser cuestión de años, no de meses, que regresemos a los niveles anteriores. Al término de su participación en la reunión plenaria de los diputados del PAN, explicó que si la medida está orientada hacia el gasto corriente, el impacto sobre la economía es menor. El banquero central precisó que es anticipado pronunciarse sobre el impacto que trae consigo dicho ajuste, pero adelantó que Banjico dará a conocer su postura en su informe trimestral a publicarse el próximo 18 de febrero. El pasado viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte al gasto del sector público en 124,300 millones de pesos para este 2015, lo que equivale al 0.7% del Producto Interno Bruto. Nuestra responsabilidad, insisto, es proteger la estabilidad y así proteger la economía de las familias mexicanas. Los ajustes al gasto público los haremos reduciendo el gasto del gobierno. No vamos a incrementar los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos y, por supuesto, no habremos de contratar mayor deuda pública. El monto incluye ajustes por 62,000 millones de pesos al presupuesto de Petróleos Mexicanos, 10,000 millones de pesos al de la Comisión Federal de Electricidad y otros 52,300 millones de pesos a dependencias de la Administración Pública Federal. De esta última cifra, el 65% corresponde al gasto corriente y el 35% restante al gasto de inversión. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Creo que hay que regresando a este comentario que hizo el gobernador del Banco de México, el doctor Carstens, y viendo cómo se refleja en algunas de las portadas. Por ejemplo, el Financiero subraya que
lo difícil que va a ser este tema de estar recortando las cantidades que pide el secretario de Hacienda. Se habla de cómo Pemex tiene que negociar recortes con el sindicato, ¿sí? Porque Pemex, según este recorte que anunció el secretario la semana pasada, con este recorte están buscando que recorte Pemex 62,000 millones de pesos al gasto de petróleos mexicanos. Y obviamente va a afectar a los sindicatos. Entonces, es interesante porque era casi imposible imaginarse esa portada o esa discusión hace dos o tres años, ¿no? En donde el sindicato estuviera dispuesto a por lo menos a sentarse a conversar sobre recortes. Generalmente lo que veíamos en la portada era el porcentaje de cómo quería incrementar su presupuesto, particularmente el sindicato, pero pues ante la gravedad de lo que está sucediendo en el presupuesto del país debido al recorte del costo del petróleo, pues estamos viendo ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y la otra es que la guerra de petroprecios le jugó mal al gobierno mexicano, porque México tiene una cobertura petrolera por casi el 100% de la plataforma de exportación. Y la contratación para este año se hizo al 55%. Sí. Entonces se redujo casi 40%, digamos, de las coberturas petroleras. Por lo tanto, la baja en los precios del barril de petróleo solo está cubierta por el 55%, lo cual va a tener también un impacto, porque esto se hizo antes de que empezara la caída de los precios del petróleo. Es muy interesante, qué bueno que haces ese comentario, Raimundo, porque si recuerdas, hace todavía un mes y medio, hace un mes, la Secretaría de Hacienda hablaba cómo la caída del precio del petróleo no iba a impactar las finanzas públicas. Entonces, estoy tratando de entender qué fue lo que pasó internamente dentro de Hacienda, o simple y llanamente... Presidente. El presidente, en el diagnóstico, cuando le presenta el secretario de Hacienda al presidente el diagnóstico para el 2015 y el 2016. Sí. O sea, el binomio de años, después de la explicación, dijo el presidente, pues ajustemos. No se puede, o sea, no queremos nosotros correr un déficit fiscal, porque la parte de la disciplina fiscal es importante como mensaje para mercados. Si estás tú haciendo reformas estructurales y estás tratando de animar a inversionistas extranjeros a que vengan, una situación mundial complicada, y tú relajas la disciplina fiscal, es una mala señal para los mercados, entonces vas a tener más problemas. Y la otra es que había un compromiso de no aumentar impuestos. Sí, pero aquí la insistencia de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda... En diciembre. En diciembre, ¿te acuerdas que no se preocupen? Había casi todos los días estaban haciendo... Fue una declaración precisa. La baja de los precios de petróleo no va a provocar un ajuste al gasto público. Si el mercado petrolero no hubiera cambiado a mediano plazo, sino a corto plazo, no hubiera tenido que haber ajustes. Pero este es un tema que va a seguir todo el año y el próximo año. Para este año ya decía 55%, el próximo año no hay seguro. No hay coberturas. A ver. El problema para mí fue que no entiendo cómo no se dieron cuenta desde un inicio de que esto les iban, o sea, mantuvieron esta ficción de que no los iban a impactar casi un mes, ¿sí? Y ahora tienen que salir y decir siempre no, vamos a hacer ajustes, Entonces, lo que no entiendo es qué pasó allá adentro que mantenían esa insistencia en ese momento por un mes y no el presidente, pero por lo menos el secretario de Hacienda tenía esa insistencia de que no iba a haber ajustes y que no iba a impactar el presupuesto. ¿Qué pasó allá adentro? ¿Cómo se hace decisiones? Eso es lo interesante de las burocracias. En un año el modelo que iniciamos de este gobierno, que era vamos a meterle impuestos a los ricos y vamos a distribuir para abajo, cambió a un modelo ya mucho más rígido, mucho más acorde, porque hay que decirlo, este tipo de ajuste es algo muy elogiado en el mundo porque es algo que le encanta al Fondo Monetario Internacional y no tuvo que pedírselo, porque tampoco hay una situación de crisis, es un asunto preventivo
para el 2016. Lo que sí está en discusión es qué tanto va a impactar el crecimiento económico esperado para este año. La Secretaría de Hacienda lo estima en 3.7%, si mal no recuerdo. Hay una discusión, dicen 3.7 no se va a mantener, puede ser que llegue al 3.5 o 3, pero hay otros que están diciendo no vamos a crecer a más del 2.2%. Es tan amplia esta posibilidad sobre la tasa de crecimiento que yo creo que lo que más conviene es esperemos al primer trimestre y veamos cómo va el comportamiento de la economía, cómo va la volatilidad en los mercados, cómo va, si ya se estabilizó el precio del petróleo en $40 o en 50 para poder hacer otro tipo de cálculos, porque en este momento brinca el precio del petróleo y brincan los mercados. ¿Y de dónde están buscando esos recortes? No hay voces ni en la política ni en la oposición que estén en contra de los recortes, o por lo menos de dónde se están buscando este tipo de recortes, si son los programas o los lugares correctos de dónde. Fíjate que esa es una muy buena observación, porque lo que tenemos es una ausencia de debate público. Yo solamente he escuchado a un político, curiosamente, al senador Cordero, que está haciendo una crítica de por qué el costo más grande del recorte se hace en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Y por qué no se hace directamente en el sector central, por qué se van a las empresas descentralizadas autónomas como estos dos órganos, bueno, Pemex, estas dos dependencias, Pemex y la CFE, y no hay un recorte en las dependencias. Es 62 mil millones de pesos lo que le piden a Pemex. De la secretaría que más afectada resulta es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con poco más de 11 mil millones. La Presidencia de la República aporta 20 millones. No, la Función Pública, que es pequeña, 20 millones. La Presidencia de la República creo que 180 millones de pesos. Realmente nada. Entonces, no hay un debate público en este momento para un debate público técnico, no político, que creo que es lo que vale mucho en este momento la pena, para decir, bueno, a ver, queremos reforma energética y le están quitando recursos a las dos empresas que van a encabezar la reforma energética. ¿A qué se debe? A que no va a haber reforma energética, a que se abarató la reforma energética con la caída de los precios del petróleo, a que están posponiendo la reforma energética. ¿Es eso lo que están diciendo? No. Es decir, no. Entonces, ¿por qué no hacen otro tipo de sacrificios en el sector central? ¿Y sabes quién más no ha alzado las manos? Los gobernadores. O sea, el recorte que va a haber para el presupuesto que reciben del gobierno federal hacia los estados va a ser particularmente, olvida, en la parte de lo que les da el petróleo. Olvida, eso acuérdate que hay un fondo de capitalización. Entonces están más o menos cubiertos. De cualquier manera, les va a afectar, les va a impactar. Sí, les va a impactar. Indiscutiblemente a todos les impacta. Aquí es de qué manera el sector central, porque no es un recorte a los gobiernos de los estados, es un recorte al gobierno federal. Y el dinero central que le da a los estados, sí les va a afectar. Bueno, hay ramos que nos están tocando, ¿no? Por ejemplo, el ramo 23, que es el desarrollo regional, nos está tocando. Son ese tipo de sutilezas que los expertos, que los técnicos deberían de estar desarrollando en este momento un debate, porque en lo que hemos visto en los últimos días es que solo en los medios, algunos que tienen amplio conocimiento, columnistas que tienen amplio conocimiento sobre este tema, están planteando una serie de ideas y están haciendo una serie de críticas constructivas sobre el tema. Pero los actores políticos, que tendrían que ser los organismos empresariales que se dedican a estudiar esto, las cámaras, los equipos económicos de los partidos que tenían que estar aportando ideas y propuestas para el debate, pues no lo están haciendo. Entonces es el gobierno, en función de lo que ellos están analizando, de sus propios diagnósticos, sin ninguna retroalimentación externa, porque no hay. No hay, y además no hay la discusión, y yo creo que en parte, Raimundo, tiene que ver que tienes lo que le llaman en inglés una legislatura lame duck. O sea, esta legislatura, además de que un porcentaje interesante de senadores y de diputados pidieron disculparse, algunos no permanentemente, otros sí permanentemente por el tema electoral. Muchos están buscando dónde se van a reubicar.
Entonces sí hay como que hay una parálisis por esa razón, pero también... ¿Por qué no les quitan dinero a las campañas, verdad? Pues es que, yo creo, no, pero entonces si tú no tienes por lo menos un porcentaje importante de los que deberían de estar ahí para estas discusiones, y además están concentrados en el tema electoral, que sí, a pesar, muchos de estos legisladores, aunque no estén aunque no se estén lanzando a una candidatura, los partidos están muy enfocados a los procesos internos. Entonces, este tipo de discusiones sí se pierden. La verdad es que sí se pierden, ¿eh? Y sí, son temas que a saber cómo les va a morder en un mes o 2 meses ya a los estados. Vamos con más información. Pese a que el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, había solicitado que el juicio en su contra por la presunta red de prostitución fuera privado, al menos 300 periodistas cubren este proceso. Vamos a conocer la información. Una presunta red de prostitución coloca nuevamente al exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, en el banquillo de los acusados. Esto después de que el Tribunal Correccional de Lille, al norte de Francia, abriera el juicio que involucra al ex candidato presidencial y a 13 personas más en el delito de proxenetismo agravado. So participating in a structured prostitution ring involving a number of women operating both in France and in Belgium. El proceso, que inició en 2011 con denuncias anónimas, llevó a la policía de Lille a investigar supuestas actividades de prostitución en 2 hoteles de esa ciudad. De acuerdo con dicha información, Dominique Strauss era la persona sobre quien giraba la red que organizó orgías en Bélgica, París, Washington o Nueva York. De ser hallado culpable, podría ser condenado hasta 10 años de prisión y pagar una multa de 1.5 millones de euros. The court will be determining whether or not there was an organized prostitution ring based in Lille and involving a number of people in the north of France and in Belgium, one of whom is Mr. Strauss-Kahn. El antiguo director del Fondo Monetario Internacional se ha defendido al decir que no tenía conocimiento de que las mujeres que le llevaban sus amigos eran prostitutas. Para muchos medios de comunicación, la suerte de DSK, como lo llaman los franceses, dependerá de que su defensa pueda establecer la diferencia entre proxeneta o libertino. Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que ha sido relacionado a un escándalo sexual. En 2011, el exdirector del Fondo Monetario fue acusado de haber violado a una mucama en un hotel de Nueva York. En esa ocasión, logró que le fueran retirados los cargos después de que se mencionara una posible negociación con la supuesta víctima. Pese a este panorama, la población en Francia le otorga un voto de confianza. Una encuesta de la empresa Odoxa, publicado por el diario Le Parisien, establece que el 79% de los franceses están convencidos de que Strauss-Kahn hubiera sido mejor presidente que el actual mandatario François Hollande. Esta cifra se contrapone al 56%, que refirió no tener interés de que el ex candidato regrese a la política. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, tú te tienes que acordar cómo tuvimos un debate aquí en la mesa sobre este caso de Dominique y la empleada del hotel, donde, pues, no te voy a decir que tú y yo tomamos una posición encontrada, porque sí, siempre la tenemos, sería redundante. No, pero en este caso tú decías, y yo recuerdo, que parecería una acusación un tanto, no frívola, pero un poco injusta por la información que estaba surgiendo de esta empleada. ¿Te acuerdas que cuestionaron? Por cómo fue, ¿no? Cómo fue y las acusaciones que hizo la empleada. Y a final de cuentas, lo que ella hizo fue negociar con él y ya no hubo un juicio público, porque también creo que ella estaba indocumentada. No, había una serie de cuestionamientos sobre la persona, esta mujer que estaba haciendo esta acusación. Ahora resulta que nos quedamos chiquitos. O sea, es muy difícil imaginar que esta sea una acusación neta. Obviamente hay razones políticas por quién es él. También decía, es que no hay que soslayar, me acuerdo de esa discusión, el tipo de información que está surgiendo en Francia, sí, de que fue una operación montada por los servicios de inteligencia para descarrilarlo, sí, de su aspiración. Era el principal aspirante. Lo acabamos de ver, 79% de los franceses siguen pensando, hoy, después de todo esto, siguen pensando que podía haber sido buen presidente. Hubiera sido mejor presidente que François Hollande. Un buen entonces, lo que yo decía en aquel momento,
esto parece un poco más allá de lo que estamos viendo, porque de acuerdo con lo que está surgiendo en algunos medios franceses, esto pudo haber sido trabajo de los servicios de inteligencia franceses para descarrilarle la carrera política. No sabemos, al final... Pero esto esta acusación que le está haciendo, bueno, es que ya te da... hay un patrón de comportamiento. Exacto, ahora, ¿qué es lo que hacen los... hipótesis, ¿qué es lo que hacen los servicios de inteligencia? Aprovechan las debilidades de los políticos. Si es un patrón, lo explota. No le están inventando nada, le están exhibiendo su debilidad de carácter. No había razón política de seguirlo persiguiendo en este momento, porque ya su carrera política ya estaba... 79% de los franceses dicen que sí. Sí, pero... Que sí lo quieren. ¿Tú crees que...? Tronó su fondo. Helmut Kohl en Alemania, cuando se reveló que tenía un amante, subió su popularidad. Sí, claro. Pero esto algo es tener un amante y ya esto es tener un círculo de prostitución. Son culturas diferentes. A François Hollande, por ejemplo, el tema de toda la cuestión personal no le ha afectado en las preferencias en Francia. Son las cuestiones políticas. No, pero esto tiene que ver un círculo de prostitución. Los políticos franceses son muy dados a ese tipo de escándalos. Estamos de acuerdo. Algo es tener amantes y algo es tener un círculo de prostitución que le pagas por los servicios. Vamos a un corte, ahorita regresamos como se quiere tomar café. Sí. De cara a las elecciones del próximo 7 de junio, el PRI en el Distrito Federal presentó los avances de su proceso interno de selección de precandidatos a diputados locales y jefes delegacionales. Su presidente, Mauricio López Velázquez, indicó que esta fase es abierta y transparente para todos los aspirantes. Alcanzamos un acuerdo con el Partido Verde. No es simplemente una suma de logos y números. Es la suma de fuerzas, de hombres y mujeres, de ideas y propuestas que nos permitirán construir una ciudad para todos. En total, 105 personas se registraron, 39 para jefes delegacionales y 66 para diputados por el principio de mayoría relativa. Daños por la tormenta June en Estados Unidos. Se contabilizaron 30 millones de afectados y 2 personas muertas. El dato útil para comentar en el café. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo, solo 2 grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los políticos? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México, Gobierno de la República. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Los del PRI somos gente positiva. Sabemos que aunque hay problemas en México, estos se resuelven trabajando. Por eso, los priistas aplaudimos a los mexicanos trabajadores y luchones. A los mexicanos que cuando caen, se levantan. Sí, a los mexicanos entrones. Y a las familias que ayudan a los suyos cuando más lo necesitan y nunca fallan.
En el PRI admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso reducir los financiamientos a los esfuerzos antinarcóticos en México y Colombia. La propuesta está incluida en el plan presupuestario de $4 billones para el año fiscal 2016, que el mandatario norteamericano presentó a los congresistas de su país. Por lo que los recursos para la iniciativa Mérida en México se reducirían 68 millones y se ubicarían en $80 millones. Mientras que en Colombia los fondos tendrían una reducción de 32 millones y se colocarían con un total de $117 millones. Esto con el objetivo de incrementar los fondos antinarcóticos a la Iniciativa para la Seguridad de América Central, que podría alcanzar los $205 millones. Además, se pretenden incrementar los trabajos antinarcotráfico en Perú, proponiendo un financiamiento de $36 millones. La reducción de fondos para Colombia y México estaba prevista, por lo que no representa sorpresa alguna. Sobre los fondos para programas de corte social y económico, se conservarán los $141 millones para Colombia y se reducirán a 39 millones los destinados a México, mientras que Perú casi duplica la partida con un total de $58 millones. Además, la propuesta mantiene $5 millones para promover la democracia en Venezuela y 20 millones para promover los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, se agregaron 6 millones para renovar la actual oficina de intereses en La Habana, la cual podría convertirse en embajada cuando Cuba y Estados Unidos normalicen sus relaciones diplomáticas. El proyecto presupuestario será discutido en el Congreso estadounidense, donde pondrán los montos definitivos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. El comentario que hicieron nuestros compañeros en esta nota, en donde no sorprende que se hayan hecho estos recortes. Ya se hablaba de que, como les había comentado, ya en Estados Unidos, entre los que hemos manejado estos temas desde hace muchos años, se habla de que sí había que ver cómo reorganizas tus presupuestos ante las nuevas realidades de las prioridades de relaciones exteriores que tiene Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Entonces, lo que es importante, que sí urgía que incrementaran los apoyos, por ejemplo, para Centroamérica. No solamente por el tema de cómo se está usando más y más Centroamérica para el tráfico de varios de estas diferentes drogas y otras actividades del crimen organizado, sino el tema de gobernabilidad y la preocupación que hay, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, de lo que está pasando en varios países centroamericanos. Entonces era de esperarse, o sea, no hay que interpretarlo como un rechazo por parte de Estados Unidos, a pesar de que en muchas notas periodísticas así se está viendo. Pero lo que sí les estaba comentando fuera del aire, que si hay un momento en que México podría beneficiarse de este tipo de asistencia, no por el tema del dinero. Se le está escapando de manera continua la oportunidad. Sí, era el apoyo político que recibe. Ya lo vimos con Cuba. Sí. ¿No? Le dieron la vuelta a México, la semana pasada el secretario John Kerry le dijo al secretario José Antonio Meade, México va a jugar un papel importante, no sé cómo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, el apoyo ya en recursos a la parte de promoción de derechos humanos en Cuba, sí. Y lo que están haciendo con los $6 millones para la oficina de intereses, están ya preparando la embajada. Eso, sí, claro. Eso es lo que están haciendo. Y luego, leyendo lo que informa el Departamento de Estado en este documento, el briefing paper que le llaman sobre el presupuesto, pues vemos ahí cuáles son las prioridades. Y en el caso de Centroamérica, estamos viendo que buena parte de la ayuda que va a recibir Centroamérica tiene que ver con frenar los flujos de migración. Es decir, lo que le habían pedido a México que colaborara para frenar juntos los flujos de migración, ya se dieron cuenta que México no pudo hacer absolutamente nada, por lo tanto van directamente
otra vez, por eso digo, otra vez van por el atajo. O sea, si México no es un aliado para este tipo de cosas comunes, porque también impacta a México, pues entonces van directo. Entonces, sí se puede entender este recorte y esta ayuda del gobierno estadounidense a México como un aviso Mira, ¿cómo lo podemos ver? Digo, finalmente no es un premio por estar muy avanzados, ya no necesitan más dinero. Como ponte las pilas, brother, porque si no, te voy a estar ignorando de manera permanente. Sí, y es un poco el tema también, hay que recordar que cuando inició esta administración, también hubo un rechazo a la ayuda de Estados Unidos por la forma que se había manejado durante la administración de Felipe Calderón. Los recursos que llegaban. No solamente los recursos, sino la relación. O sea, lo que dijo el procurador en su momento, dijo de que es imposible pensar cómo se estaba manejando la DEA y todas estas otras agencias, y se quejó abiertamente de cómo no había una desorganización, o básicamente venían los americanos a hacer lo que se les roncaba, casi dijo eso, lo que se les roncaba la gana aquí, con la procuradora, con García Luna, o sea que la relación no estaba supervisada adecuadamente. Eso yo creo que es políticamente lo más correcto decir. Pero entonces cerraron el flujo de esa relación. ¿En qué sentido? En que había, y hablaban de una puerta única, en donde toda la relación, la ventanilla única, en donde toda la relación tenía que enfocarse en una persona o unas personas, y todo tenía que reducirse a eso. En la Secretaría de Gobernación. Exactamente. La ventanilla era el CISEN. Y entonces aquí el problema es que cuando tú tienes una relación tan compleja en donde involucras a la Procuraduría, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, si tienes también las relaciones con todos los organismos de inteligencia y nomás tienes, yo dije una puerta es muy grande, es una ventanilla. Entonces, claro que va a crear cierto descontento. ¿Y para qué utiliza México el dinero de la Iniciativa Mérida como tal? Es decir, ¿en qué afectaciones inmediatas tendrá? Lo usaba fundamentalmente para tecnología, para mucho software y equipo. Eso era para capacitación. Y eso era para lo que lo utilizaban. Cuando se reunió como presidente electo, cuando se reunieron en Toluca, en la cumbre, la petición del presidente Peña Nieto fue que se reorientara la ayuda dentro de la Iniciativa Mérida para el fortalecimiento de la Procuración y Administración de Justicia. Bueno, le pareció bien al presidente Obama, después lo dijo públicamente, y lo que estamos viendo hoy es que no. O sea, simplemente no hay una buena química, evidentemente, entre los dos presidentes. Esto se da después del encuentro en enero, apenas hace escaso un mes, en Washington. También tiene que ver con eso. También, sí, pero más allá de la química también estaba el cuestionamiento ya desde hacía más de un año, aún antes de que terminara la administración del presidente Calderón. Había un cuestionamiento si es que la forma en que se invertía dinero, cómo se usó el dinero en la Iniciativa Mérida era la más correcta, si iba a tener algún impacto, si en verdad estaba sirviendo de algo. Y desde la óptica de legisladores estadounidenses, y yo diría del mismo gobierno mexicano, pues había un cuestionamiento que no iba a tener un impacto. Sí, por eso de ahí viene un giro en el tipo de asistencia que tampoco se hace. No, y ahora pues es capacitar capacitar policías en México se va a volver muy difícil. O sea, financiar capacitación de policías en México a la luz de lo que pasó en Iguala y los desaparecidos de Ayotzinapa, políticamente va a ser muy difícil financiar esa capacitación. Y el enfoque en cuanto al presupuesto de la política exterior del presidente Barack Obama está muy claramente planteado. En primera instancia, el tema de ISIS, que están abordando la mayor cantidad de dinero del terrorismo, a esta nueva guerra, sí, claro, por supuesto, en contra del terrorismo. El tema de Centroamérica, desarrollar y detonar económicamente Centroamérica, todo lo que esto pueda generar para la región, también entendiendo el tema que hablábamos de China, el acercamiento que está teniendo Estados Unidos de nueva cuenta a la región, empezando por Centroamérica, será importante, y el ébola, el combate tanto al cambio climático como a las crisis de salud que se puedan generar en el mundo. Son los 4 ejes de la política exterior que está planteando Barack Obama vía el presupuesto, y sí es muy claro en ese sentido. Y te apuesto que hay dinero ahí para Ucrania.
para apoyar Sí. al gobierno de Ucrania a la luz de las declaraciones que hizo el gobierno. Sí, de hecho sí. No viene claramente Estados planteado el Unidos. tema, pero sí viene para contrarrestar el tema del avance ruso en la zona occidental, correctamente. Entonces, y le recordamos que síganos mandando sus comentarios, mensajes a nuestro Twitter, porque hace rato que sí lo leemos todos, se lo juro. Siempre estamos ahí al pendiente. @msalazar. @Juanpa de Leo y @Rivapa. Ana María, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy aquí en la mesa del primer café. Algo 514 millones de dólares para Ucrania. ¿Para quién? Ucrania. Ahí está. 514 millones de dólares. Nos vemos hasta mañana. Gracias, buen día. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café.